Pues, muy buenos días. Hoy, como cada miércoles, miércoles de gestión pública, los saluda Jorge Canales. Hoy tendremos un expositor de lujo. Nos acompaña el doctor Luis Bozano Meloggini. Él es especialista en la materia y la conferencia tiene por título Contrataciones con el Estado, su marco legal, principios y buenas prácticas. El expositor del día de hoy es una persona que conoce mucho el tema. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios en doctorado en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense, máster en Derecho de Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, docente en la Maestría de Gestión Pública y de la Maestría de Contratación de la UPC, profesor en programas de posgrado, contrataciones públicas en las universidades de Lima, UPC, ESAN y San Ignacio de Loyola. Ha sido asesor de la presidencia y de la gerencia de administración y finanzas de Consucode, así como subdirector de Subasta Inversa y jefe de la unidad de cooperación y asuntos internacionales de OCSE. Ha sido asesor de la Dirección de Adquisiciones del Centro Nacional de Abastecimiento y Recursos Estratégicos en Salud, CENARES del Ministerio de Salud. Actualmente se desempeña como consultor y expositor en materia de contratación pública en el sector público y privado a nivel nacional. Buenos días, estimado doctor Bozano. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, gracias. Y vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy, gracias a la invitación que me ha dado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y vamos a iniciar esta conferencia titulada Contrataciones con el Estado, Marco Legal, Principios y Buenas Prácticas. Vamos, en primer lugar, vamos a mencionar el marco legal de las contrataciones públicas. Es importante en este caso resaltar que la contratación pública tiene un nivel constitucional, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, pero la ley es la ley y bueno, no hay más allá de eso, no. En verdad, el artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que cuando el Estado compra bienes o ejecuta obras, con la utilización de recursos públicos, se lleva a cabo una licitación pública para seleccionar a ese contratista que va a llevar a cabo la ejecución de ese contrato. Y en el caso de la contratación de servicios, se realiza por concurso público. Pero dice algo más, dice, la ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Un poco haciendo una breve reseña de cómo se está eh, evolucionando en la normativa sobre contrataciones con el Estado. Mencionamos que habían tres cuerpos legales antes del año 98, 1998, habían tres cuerpos legales que regían las contrataciones públicas en el Perú. El RULCOP, que era el Reglamento Único de Licitaciones, Contratos de Obras Públicas, que, como su nombre lo indica, regulaba todos los aspectos relacionados a la ejecución de las obras. También teníamos el RUA, que es el Reglamento Único de Adquisiciones, que regulaba todas las disposiciones sobre la contratación de bienes y servicios en general. Y también teníamos el REGAG, que era el Reglamento General de Actividades de Consultoría, que como su nombre lo indica,
regulaba todos los aspectos relacionados a la consultoría en general y a la consultoría de obras. En el año 1998 se unifican esos tres cuerpos normativos en una sola ley, que es la ley 26850, la primera ley de adquisiciones y contrataciones del Estado. Con esta ley se unifican los tres cuerpos legales que existían y en esa ley eh, se habla ya de las contrataciones de bienes, de servicios y de obras, ¿no? Esta ley 26850, que justamente era el desarrollo de ese artículo 76 de la Constitución, ha estado vigente hasta el 31 de enero del año 2009, ¿no? Aproximadamente 11 años, más o menos. Posteriormente, se deroga esta ley y se promulga el decreto legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, que ha estado vigente hasta el 8 de enero del año 2016. Luego, ya en enero del 2016, entra en vigencia la Ley 3225, que ha sido la anterior ley, la Ley de Contrataciones del Estado, que ha estado vigente hasta el 21 de abril de este año, hasta que se derogó para dar paso a la Ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, que fue publicada el 24 de junio del 2024. Esta Ley 32069 ha tenido dos modificaciones de algunos artículos con la Ley 32103 de julio del año pasado y con la Ley 32187 en diciembre del año pasado. Aparte de la Ley 32069 está el Decreto Supremo 009-2025F, que aprueba el reglamento de la ley y que fue publicado el 22 de enero del 2025. Ambas normas, la Ley 32069 y su reglamento, han entrado en vigencia este año, el 22 de abril de este año, del año 2025. Y la nueva normativa, porque a partir de ahora vamos a referirnos a la nueva normativa, ¿no?, es aplicable a los procedimientos de selección que se convoquen a partir del 22 de abril del 2025. Acá una aclaración importante. Estamos hablando de procedimientos de selección, no de procesos de contratación. Les explico. El proceso de contratación pública tiene tres fases claramente definidas. La fase de programación de actuaciones preparatorias, que se inicia cuando ya se lleva a cabo el requerimiento, se elabora el requerimiento por parte del área usuaria y que y que dura hasta la convocatoria del procedimiento de selección. La convocatoria del procedimiento de selección da lugar a la segunda fase, que es la fase de selección, que va a terminar cuando ya se suscribe el contrato, y ahí comienza la tercera fase, que es la fase de ejecución contractual, que va a terminar cuando se cumplan todas las obligaciones del contrato. Entonces, cuando hablamos de procedimiento de selección, estamos hablando de la segunda fase. Entonces, siempre es importante saber la normativa que sea aplicable, porque posiblemente durante o sea, todo el transcurso de este año y todo el año 2026 hasta el año 2027,
van a estar aplicándose en paralelo ambas normativas, la actual normativa y la anterior normativa. Entonces, para uno saber exactamente qué normativa es aplicable para la ejecución, por ejemplo, de ese contrato, no tenemos que ver en qué fecha se suscribió el contrato, sino en la fecha en que se convocó el procedimiento de selección, esa licitación pública, ese concurso público, etcétera, por primera vez. Por primera vez. Si esa fecha es antes del 22 de abril del 2025, se va a regir con la ley 3225 y con su reglamento. Si se convocó el procedimiento por primera vez a partir del 22 de abril, se rige con la nueva normativa. ¿Ok? Y hay situaciones en las cuales uno puede tener dudas. Por ejemplo, el contrato complementario. Nosotros sabemos que un contrato complementario es cuando terminado el contrato, digamos, original, si le podemos llamar así, ese contrato posteriormente, si se ha convocado un procedimiento de selección y ese procedimiento de selección se ha declarado nulo, por ejemplo, entonces el cálculo que hizo la entidad eh, finalmente no va a permitir que el nuevo contrato continúe cuando se acabe el anterior contrato. Entonces, la normativa permite mantener al mismo contratista, pero firmando un contrato complementario que es un contrato nuevo. Ojo, que es un contrato nuevo. Ese contrato complementario se va a regir con la nueva normativa, porque es un contrato nuevo. Otra situación que puede generar confusión es cuando se trata de llevar a cabo un procedimiento de selección no competitivo, que en la anterior normativa le llamábamos contratación directa, por la causal de haberse resuelto un contrato o declarado nulo un contrato. Es el mismo caso. El contrato que se firme derivado de ese procedimiento de selección no competitivo se va a regir con la nueva normativa, no importando que el contrato el contrato que se resolvió, el contrato original que se resolvió o se declaró nulo, eh, haya sido regulado con la normativa anterior. ¿Sí? Entonces, en conclusión, hay que ver la fecha en que se convocó por primera vez ese procedimiento de selección que dio lugar a la ejecución de ese contrato, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, una licitación pública se convocó el 20 de abril por primera vez, pero se declaró desierto y después se convoca una adjudicación simplificada con la norma anterior, ¿no? Entonces, esa adjudicación simplificada se va a regir con la normativa anterior. ¿Ok? Esto es muy importante porque en el día a día que van a estar ustedes realizando sus labores, van a tener siempre esa duda. ¿Por qué? Porque la normativa anterior y la normativa nueva tienen diferencias importantes. Entonces, no hay que confundirse, y esto creo que es la idea central de esta conferencia, es eh, la norma que es aplicable. ¿Ok? La norma que es aplicable. También forma parte del marco legal de las contrataciones públicas el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es uno de los sistemas administrativos, ¿no? Uno de los sistemas administrativos. La base legal de este Sistema Nacional de Abastecimiento es el Decreto Legislativo 1439 del año 2018 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 217-2009F. Entonces, todo lo relacionado, porque la contratación pública forma parte de la cadena de abastecimiento. Por lo tanto,
ese decreto legislativo y su reglamento es aplicable también para las contrataciones públicas. Y esta nueva normativa nos ha traído una terminología que hay que acostumbrarse eh, en relación a diferentes aspectos de la ley y de su reglamento. Por ejemplo, quien va a supervisar a partir del 22 de abril de las contrataciones públicas ya no va a ser el OSI, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, sino va a ser el OEC, el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. El Tribunal de Contrataciones del Estado anterior ahora tiene un nuevo nombre, Tribunal de Contrataciones Públicas. Las facultades que tenía el titular de la entidad en la normativa anterior, ahora mayoritariamente la tiene un órgano que se ha creado, que es la Autoridad de la Gestión Administrativa. La Autoridad de la Gestión Administrativa es un término nuevo, ¿no? Esta autoridad de la gestión administrativa, por ejemplo, en el caso de los ministerios, es la Secretaría General, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones ha cambiado de nombre, ahora se llama Dependencia Encargada de las Contrataciones. Se ha creado la plataforma digital para las contrataciones públicas, que es la Pladicop, que incluye al SEACE. Ojo, no se confundan, porque ustedes van a revisar la ley, van a revisar el reglamento, van a decir, ¿y dónde está el SEACE? Bueno, cuando se habla de que se registra en la Pladicop, se está hablando que se registra en el SEACE, ¿no? O sea, el SEACE forma parte de la Pladicop junto con el catálogo electrónico de acuerdo marco, junto con la plataforma de contratos menores, junto con el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Después tenemos un término nuevo que se llama cuantía de la contratación. La cuantía de la contratación viene a ser lo que antes era el valor estimado y valor referencial. Acuérdense, con la normativa anterior, el valor estimado se aplicaba para bienes, servicios en general y consultoría en general, y el valor referencial, que era conocido, a diferencia del valor estimado que no era conocido, el valor referencial se aplicaba para consultoría de obras y ejecución de obras. Bueno, ahora en la nueva normativa ya no van a encontrar esos términos de valor estimado, valor referencial, sino de la cuantía de la contratación. Otro cambio importante es las contrataciones menores a 8 UITs, menores o iguales a 8 UITs, tienen un nombre específico, se llama contratos menores. Y están dentro de la ley. No es un supuesto de inaplicación, sino están dentro de la ley con un régimen, con un capítulo especial, ¿no? Y en la nueva normativa hay un concepto que se llama evaluadores. Los evaluadores pueden ser un comité, puede ser un jurado o puede ser un oficial de compra, que es una persona que trabaja en la dependencia encargada de las contrataciones, en el área de logística, en el área de abastecimiento. Muy bien. Ahora hablemos de los principios, ¿no? Las contrataciones públicas se rigen bajo los principios de la ley con independencia de su régimen legal, con independencia de su régimen especial, o sea que los principios son aplicables también a los regímenes especiales de contratación. Pero también se aplican los principios previstos en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ese decreto legislativo que estábamos viendo del Sistema Nacional de Abastecimiento también incluye principios. Esos principios también son aplicables a la contratación pública. Y otros principios generales del derecho público aplicables, por ejemplo, los principios que encontramos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Los principios van a servir como criterio de interpretación para la aplicación de la ley y su reglamento. El criterio de integración ante sus vacíos, ojo, criterio de integración ante sus vacíos, solamente ante sus vacíos,
y parámetros para la actuación de involucrados en el proceso de contratación. Sirve como un parámetro, como conductas, ¿no? Y estos principios actualmente son 15. En la normativa anterior eran 10, ahora son 15 los principios. Vamos a ver cada uno de ellos de forma sucinta. El primer principio es el de legalidad. Este principio es un principio nuevo, no estaba en la normativa anterior, que establece que las partes involucradas en el proceso de contratación, es decir, las entidades, los proveedores y los demás actores, ¿no? Como el OEC, como la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, como la Contraloría General de la República, como Perú Compras, etcétera, deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos, ¿no? Ese sería el primer principio, el cumplimiento de la norma. El segundo principio es el principio de eficacia y eficiencia. Estos términos, eficacia, eficiencia, van a estar presentes en varios aspectos, en varios artículos de la ley y del reglamento. Las entidades actúan de forma eficaz, es decir, cumplimiento de metas y objetivos, y eficiente, o sea, uso racional de los recursos para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando esto por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. Garantiza, y esto dentro de un enfoque de gestión por resultados, ¿no? Garantiza la calidad técnica en las especificaciones técnicas en el caso de bienes y los términos de referencia en el caso de servicios, así como la ejecución contractual. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales para optimizar de forma permanente el proceso de contratación. Este principio de eficacia y eficiencia lamentablemente se vulnera muchas veces. Por ejemplo, un ejemplo de vulneración de este principio es cuando un hospital compra o realiza las especificaciones técnicas para comprar un tomógrafo axial computarizado, pero se olvida de un pequeño detalle: dónde van a ubicar el tomógrafo, dónde va a estar ubicado el tomógrafo. Y además, ¿qué energía necesita el tomógrafo para que funcione? A veces ha pasado casos donde se ha tenido que construir una subestación eléctrica para darle energía suficiente al tomógrafo para que funcione. Y eso ha generado, por ejemplo, un retraso en la atención de los pacientes. Por ejemplo, ahí se estaría vulnerando el principio de eficacia y eficiencia. Otro, el no haber tenido en cuenta, por ejemplo, el lugar donde debe instalarse, ¿no? Eh, el tomógrafo en ese caso. Otro ejemplo de vulneración del principio de eficacia y eficiencia se dio en el caso de los pañales con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se compró pañales para adultos mayores sin ningún tipo de planificación y se terminaron perdiendo porque no había toda una programación adecuada, no se sabía quiénes eran los beneficiarios, no había un padrón, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, también se vulneró el principio de eficacia o eficiencia. Y así podemos citar varios ejemplos en los cuales no se tomó en cuenta
este principio, ¿no? Después tenemos un principio nuevo, que es el valor por dinero, donde las entidades maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia, eficacia y economía. Y este principio implica que se contrata a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de costos y plazos, entre otros aspectos, vinculados a la naturaleza de lo que se contrate y que no procure únicamente el menor precio. Este principio tal vez sea el más importante de toda la ley. Es un principio que va a estar presente en varios momentos del proceso de la contratación pública. Por ejemplo, está presente al momento de elaborar el requerimiento, está presente al momento de fijar los requisitos de calificación, de formular los factores de evaluación, de elaborar la estrategia de contratación. En la fase de selección están también al momento de absolver las consultas y observaciones, al momento de integrar las bases, en, en el momento de negociar también con el postor ganador, con el postor que ocupa el primer lugar en el orden de prelación antes de otorgarle la buena pro para reducir eh, su oferta económica o reducir la prestación. Está presente al momento también de las modificaciones del contrato. ¿Ok? Entonces, es un principio que está presente en varios momentos del proceso de contratación pública, ¿no? Y este principio de valor por dinero también está presente en diferentes formas y es un cambio con la normativa anterior. Por ejemplo, las entidades estaban acostumbradas a que el único factor de evaluación con la normativa anterior fuera el precio en la compra de un bien, por ejemplo. Entonces, quien ofertaba el menor precio es el que finalmente se adjudicaba la buena pro. Sin embargo, eh, en las nuevas bases estándar, el precio en el caso de bienes solo puede alcanzar hasta 40 puntos. Y el resto de los 60 puntos tienen que provenir del puntaje de otros factores de evaluación: plazo de entrega, garantía comercial, disponibilidad de servicios y repuestos, mejoras a las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no se compra lo más barato. Valor por dinero significa eso, no solamente no se compre lo más barato, ¿no? En el caso de servicios en general, sí es mucho más eh, notoria la diferencia, porque en el caso de servicios, la evaluación técnica tiene 100 puntos actualmente, en servicios en general, estoy hablando. Sí, bueno, y consultorías también, 100 puntos. Y hay una ponderación de la oferta técnica y la oferta económica para determinar el puntaje total. Por lo tanto, no se procura únicamente el menor precio. Valor por dinero no significa comprar lo más económico, ¿ok? No necesariamente. Sí existen procedimientos de selección donde se compra al postor, se adjudica al postor que oferta el menor precio, como en el caso de la subasta inversa electrónica o en el caso de la comparación de precios, pero no en todos los procedimientos de selección. Después también tenemos el principio de integridad, que mayormente no ha cambiado en relación a la normativa anterior, que se habla que la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, sean entidades, sean proveedores, debe estar guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, ¿no? ¿Ok? Y la idea es que se evite o se denuncie cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes. Después tenemos el principio de presunción de veracidad, que para la ley
de Contratación Pública es una novedad, pero que ya estaba previsto y que está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Con la nueva normativa se ha visto como conveniente incluirlo ya dentro de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Entonces, esta presunción de veracidad implica que todos los documentos que se presenten en el proceso de contratación, sea al momento de la fase de selección, sea al momento de la ejecución del contrato, corresponden a la verdad. Pero esta presunción admite prueba en contrario. Y este principio de presunción de veracidad está presente, por ejemplo, al momento de que una vez consentida la buena pro, la entidad tiene la obligación de verificar la documentación, hacer una fiscalización posterior a la documentación presentada por el postor ganador en su oferta. Y si encuentra un documento que es falso, adulterado o que contiene información inexacta, entonces la consecuencia va a ser que va a perder la buena pro, ¿cierto? Ese postor. Y en caso de que eso se verifique una vez suscrito el contrato, entonces ese contrato podría ser anulado, ¿cierto? Podría ser declarado nulo. Después tenemos el principio de causalidad. El principio de causalidad es un nuevo principio, no estaba previsto en la normativa anterior, e implica que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa, constitutiva de infracción sancionable, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros que hay un régimen de sanciones que el Tribunal de Contrataciones Públicas aplica a proveedores con la sanción de multa, con la sanción de inhabilitación temporal o con la sanción de inhabilitación definitiva. Estas sanciones se aplican a determinadas infracciones que incluyen conductas tanto de cosas que no se hacen como también de cosas que se hacen, o sea, omisiva o activa, ¿no? Y este principio establece que no puede ser responsable ni puede ser sancionado un servidor público o un contratante, en este caso por el Tribunal de Contrataciones Públicas, por un hecho ajeno, sino solo por los propios, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser cuando un postor presenta su oferta en consorcio y presenta un documento falso. Si ese documento falso es atribuible a uno de los consorciados, entonces ese consorciado será el que será sancionado, no los otros consorciados. ¿Ok? Entonces, aplicando el principio de causalidad. Tenemos también el principio de publicidad, que mayormente no ha cambiado, donde las entidades garantizan que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, por eso está la Pladicom, por eso está el SEACE, ¿no? Con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, de modo que facilite la supervisión y el control de contrataciones. Claro, sí. Cuanto más personas revisen un proceso de contratación, va a ser más fácil poder supervisarlo y controlarlo, ¿no? Por eso, los órganos de control institucional de las entidades, la Contraloría General de la República, el OEC, el Ministerio Público, tienen acceso específico a toda la información que está publicada en la Pladicop, en el SEAS, por ejemplo. Después tenemos el principio de libertad de concurrencia, que obviamente no ha cambiado, donde las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades innecesarias. Por ejemplo, el establecer un capital social, ¿no?
que los postores tengan un capital social mínimo, por ejemplo, de, no sé, 100.000 soles para presentarse al procedimiento de selección. O, por ejemplo, que estén todos los postores tengan que estar inscritos en la Cámara de Comercio de una determinada región, ¿no? Eso atenta contra el principio de libertad de concurrencia, ¿no? También tenemos el principio de transparencia que le han añadido y facilidad de uso, porque antes solo era principio de transparencia, que implica que los principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participa en un proceso de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. Criterios claros y accesibles. Por ejemplo, se vulnera el principio de transparencia cuando un comité, al momento de absolver las consultas y observaciones a las bases formuladas por los participantes, establece expresiones como ciñe hacia las bases. O, por ejemplo, ciñe hacia lo establecido en el artículo tal de la ley o del reglamento. Eso es vulnerar el principio de transparencia, por ejemplo. Y la parte de facilidad de uso implica que las entidades garantizan un acceso público y oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la ley y la materia, como temas de seguridad nacional, etcétera. Esas excepciones están claramente identificadas en la ley de transparencia, y que el acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde la información confiable, oficial y útil. Confiable, oficial y útil. Este principio de transparencia y facilidad de uso eh, se puede vulnerar cuando al momento de hacer el acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas, y el solamente buena pro no se incluye, por ejemplo, los detalles de por qué no fue admitida una oferta, por qué fue descalificada una oferta, o no se incluyen los detalles de cómo se llevó a cabo una subsanación de una oferta, ¿no? Estaríamos vulnerando el principio de transparencia. Cuando hay negociaciones, porque hay procedimientos que todavía no están siendo aplicados, como licitaciones públicas y concursos públicos con negociación, con precalificación, con diálogo competitivo. Eso implica pues bastante transparencia, sobre todo en el tema de diálogo competitivo y de negociación. Entonces ahí también se aplica este principio de transparencia, se aplicaría, porque todavía no se está aplicando, pero se aplicaría el principio de transparencia. Cuando se lleva a cabo una interacción con el mercado, que es el nuevo concepto, que antes solamente se hablaba de indagación de mercado, ahora hay dos tipos de interacción con el mercado: la indagación y la consulta al mercado. Y eso implica pues la posibilidad de hacer reuniones con proveedores, eh, y una serie de actuaciones que sí tienen que estar plasmadas en actas, ¿no? En documentos que determinen finalmente eso, porque eso implica transparencia. Cuando se hace una evaluación de las variables en el proceso de la estrategia de contratación, ahí finalmente tiene que salir un documento final de acuerdo a un formato aprobado por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y que recientemente ha sido modificado. Eso tiene que ver también con el principio de transparencia. El principio de competencia: procesos de contratación incluyen disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener una propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, de modo que garantice el equilibrio entre calidad y precio. Calidad y precio. Por eso que existen ponderaciones de evaluación técnica y de evaluación económica para determinar el puntaje total.
Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restringen o afecten la competencia. Recientemente hemos leído que el Indecopi ha aplicado una multa a empresas farmacéuticas, a laboratorios y por concertación de precios en procedimientos de selección y licitaciones públicas, básicamente de compra de medicamentos. ¿Mm? Por eso, esto tiene que ver muy, muy de cerca con esta ley que sanciona conductas anticompetitivas, como por ejemplo la concertación. Tenemos también el principio de igualdad de trato, donde las entidades deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública, en todas las etapas de la contratación pública. Está prohibido el otorgamiento de privilegios o trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Sin embargo, y esto conviene aclararlo, ¿no? Esto conviene aclararlo en el sentido eh, de las micro y pequeñas empresas. Porque uno diría, está prohibido el otorgamiento de privilegios o trato discriminatorio manifiesto encubierto. Pero ¿qué pasa cuando yo leo en la ley el texto de este principio, pero reviso en el reglamento varias disposiciones que favorecen a las micro y pequeñas empresas? Por ejemplo, cuando un postor acredita que es una micro o pequeña empresa, en algunos casos existe una bonificación del 5% que se le aplica a su solicitud. Eso es un privilegio, sí es un privilegio, pero sin embargo, como hemos dicho al comienzo, los principios se aplican cuando hay vacíos. Y acá uno no podría hacer una especie de control difuso y decir que no aplico esta disposición que favorece a las MIPES porque eh, entendería que está vulnerando el principio de igualdad de trato porque hay un privilegio específico. Yo no podría hacer yo como comprador público, yo no podría hacer esa interpretación porque el principio está para cubrir vacíos. Y si hay una disposición específica, a pesar de que uno podría entender que vulnera ese principio de igualdad de trato, igual hay que cumplir, ¿no? Las MIPES es una demostración de que existe lo que se llama en doctrina la discriminación positiva. Positiva a favor de las MIPES. También hay discriminación positiva a favor de las personas con discapacidad. También en determinados factores de evaluación como la sostenibilidad social, hay discriminación a favor de temas relacionados con la mujer, relacionados con el medio ambiente, relacionados eh, con otros aspectos sociales que implican un privilegio, o sea, un puntaje adicional por esa situación. Pero eso no podríamos decir que está vulnerando algún principio. ¿Ok? Este principio exige que situaciones similares no se traten de manera diferenciada y que situaciones diferentes no se traten de manera idéntica, siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable que favorezca el desarrollo de una competencia efectiva. Entonces también tenemos el principio de equidad, y le han añadido ya, y colaboración, donde todos los participantes del proceso de contratación deben procurar el equilibrio y proporcionalidad entre los derechos y obligaciones asumidos. Este principio, este equilibrio lo encontramos pues durante la ejecución del contrato, ¿no? ¿Cómo se vulnera este equilibrio? Cuando no se reconoce el aumento, el costo, cuando se genera un desequilibrio económico financiero del contrato, entonces hay que equilibrarlo nuevamente. Y si la entidad
se niega a equilibrarlo, entonces estaría vulnerando el principio de equidad. Y la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública que se persigue, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades de acuerdo con el marco normativo vigente. Hay determinadas disposiciones en la ejecución contractual que son actos unilaterales de la entidad, como la aprobación de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones, son actos, o la intervención económica en la obra, son actos eh, unilaterales, ¿no? A eso se refiere cuando se habla de facultades que correspondan a las entidades de acuerdo con el marco normativo vigente. También tenemos el principio de sostenibilidad de las contrataciones, que las entidades deben proporcionar prácticas responsables en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras, considerando aspectos económicos, sociales y medioambientales que contribuyen a alcanzar objetivos de sostenibilidad en todo proceso de contratación pública. Esto se plasma, por ejemplo, en las bases estándar que establecen el factor de evaluación sostenibilidad, ¿no? Factor sobre de sostenibilidad, donde se incluyen una serie de prácticas en las cuales, si se acreditan el cumplimiento de esas prácticas, entonces se podrían asignar puntajes porque son factores facultativos, ¿no? Después tenemos un nuevo principio, que es el principio de innovación, donde las entidades deben promover la innovación a través de contrataciones de bienes, servicios y obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o optimizar aquellos existentes. La innovación se constituye en un medio generador de soluciones para satisfacción de necesidades ciudadanas. ¿Cómo se aplica este principio? Actualmente estamos en una etapa de transición donde hay procedimientos de selección que no están siendo aplicables, que está previsto que se realicen pilotos para su aplicación posiblemente ya el próximo año. Estoy hablando de procedimientos nuevos como la licitación pública para eh, licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición para la compra de medicamentos y dispositivos médicos, tecnologías sanitarias, ¿no? Estoy hablando de la Asociación para Innovación, que es otro procedimiento previsto en el reglamento. También estoy hablando de la compra pública precomercial, ¿no? Esas son situaciones en las cuales todavía no están siendo aplicadas, pero que es un gran aporte que se está realizando con la entrada en vigencia de la nueva normativa, ¿sí? También tenemos el principio, se mantiene el principio de vigencia tecnológica, básicamente con el mismo texto en la que podríamos estar viendo, ¿no? Que las entidades deben adquirir bienes, servicios y obras que reúnan condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad, ojo, ese es un término importante, la finalidad pública para que son requeridos con un determinado y previsible tiempo de duración, debiendo preverse posibilidad de repotenciarse, integrarse o adecuarse a nuevos avances científicos o tecnológicos. Este principio, en relación a la normativa anterior, no ha tenido mayores cambios. Ahora hablemos un poco de las buenas prácticas eh, en relación al proceso de contratación pública, ¿no? Y he establecido en estas tres diapositivas algunas prácticas que se consideran que, sí, son tres, podemos comentarles, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica es verificar los impedimentos para contratar con el Estado. Hay muchos impedimentos, están establecidos en el artículo 30 de la ley para contratar con el Estado, por razones de cargo, por relación de parentesco, por personas jurídicas relacionadas, estas personas impedidas
y también por estar en algunos registros. A futuro vamos a tener ya implementada en toda su extensión la ficha única del proveedor. Y ahí se va a poder verificar estos impedimentos. Pero mientras tanto, sí es importante, por ejemplo, antes de la suscripción del contrato, verificar que el proveedor, perdón, el postor ganador no esté inhabilitado para contratar con Estado. Eso es muy fácil verificarlo. Se entra con el RUC y se verifica eso. Pero también se puede verificar que no esté inscrito, por ejemplo, en el registro de deudores alimentarios morosos, de alimentos, ¿no? Deudores alimentos morosos. Se puede verificar que no esté inscrito en el registro de reparaciones civiles, ¿no? Todo eso viendo en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o en la página web de Servir. En el caso, por ejemplo, del registro de funcionarios y servidores que han sido destituidos, ¿no? Sancionados con falta grave. A futuro se va a poder ver otro tipo de impedimentos, pero por el momento así está previsto. Identificar situaciones que constituyen conflicto de intereses. Esa es una buena práctica, es importante siempre. Por eso va a venir por ejemplo, de un miembro de un comité. El miembro del comité tiene, por ejemplo, si se inscribe, si se registra como participante un pariente suyo, a pesar de que no haya impedimento, un pariente suyo podría también constituir un conflicto de interés, ¿no? Programar la contratación de bienes necesarios para cumplir los objetivos estratégicos de la entidad es muy importante. La programación se debe dar revisando el plan operativo institucional. El área usuaria tiene que revisar el plan operativo institucional. En ese plan operativo institucional y en el plan estratégico institucional de la entidad va a figurar las acciones estratégicas que se van a realizar para el cumplimiento de esas metas y objetivos. Y dentro de esas acciones estratégicas encontramos actividades específicas, actividades operativas. Esas actividades operativas necesitan insumos para realizarse. Esos insumos van a ser los bienes, los servicios y las obras que se van a requerir. Por eso es la relación en la programación. Por eso se establece que todo requerimiento debe tener una finalidad pública. Y la finalidad pública no es otra cosa que relacionar eh, esos bienes y esos servicios con las actividades operativas que están en el plan operativo institucional. Realizar una correcta segmentación de las contrataciones. Esta es una novedad. Está habiendo algunos errores al momento de segmentar las contrataciones. No sabemos, si revisamos el reglamento, que existen dos elementos para segmentar las contrataciones, que son eh, el riesgo y la cuantía, ¿no? Entonces, y eso va a significar, en el caso de bienes y servicios, clasificarlos en contrataciones ordinarias, operacionales, críticas y estratégicas. Es importante siempre segmentar correctamente. Elaborar las especificaciones técnicas de los bienes o los términos de referencia de los servicios sin incluir exigencias desproporcionadas e innecesarias, porque esto finalmente va a ser cuestionado al momento de hacer las observaciones a la base. Muchas observaciones a la base que se formulan es porque se considera, el participante considera que es una exigencia desproporcionada o innecesaria. También no incluir marcas o modelos. Está prohibido, ¿no es cierto? No incluir marcas o modelos que direccionen el procedimiento de selección de un determinado proveedor, salvo que se cumplan los requisitos establecidos en
en una directiva que ha emitido la Dirección General de Abastecimiento sobre compatibilización de requerimiento, ¿no? No hay que confundirse en la normativa anterior. Si uno quería incluir una marca o un modelo, el área usuaria, incluir una marca o un modelo determinado, tenía que seguir un proceso de estandarización. Ahora tiene que seguir un proceso de compatibilización. La diferencia es que la estandarización estaba regulada por una directiva emitida por el OCE y ahora la compatibilización está regulada por una directiva emitida por eh, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. También es importante incluir las penalidades distintas a la penalidad por mora. ¿Para qué? Porque es una herramienta importante para controlar la ejecución de un contrato. Por ejemplo, en todo contrato debería haber una penalidad si se advierte que el contratista está subcontratando sin autorización de la entidad. En todo contrato debería ser así. En todo contrato debería incluirse una penalidad por utilizar personal no autorizado por la entidad. Esas dos penalidades creo yo que deberían estar en todos los contratos. Y va a depender ya del tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, en el caso de limpieza, en el caso de vigilancia, se hace una tabla de penalidades, ¿no? Porque el personal no vino con uniforme, porque el personal no cargó un arma, porque el personal no tenía la autorización de la SUCAP en el caso de vigilancia, porque vino a trabajar con efectos del alcohol o con efectos de las drogas, etcétera, ¿no? También otra penalidad que siempre debería incluirse, sobre todo en el caso de consultorías en general, es primero incluir en los términos de referencia que el personal clave debería haber reuniones periódicas con el personal clave. Y es en esas reuniones periódicas, si no asiste, ahí debería aplicarse una penalidad. En el caso de soporte técnico, por ejemplo, se compra un equipamiento, se contrata una prestación accesoria de soporte técnico. Y ahí se establece un tiempo máximo de respuesta, por ejemplo, 2 horas. Entonces, la penalidad debería ser sobre la demora justamente en atender ese tiempo de respuesta. O sea, si se demora más tiempo, debería haber una penalidad. O sea, la penalidad debe actuar como una conducta disuasiva, ¿no? Para que el contratista no incumpla determinadas obligaciones. Y en toda consultoría debería haber, en consultoría en general, bueno, en general, en varios contratos, ¿no? No solamente consultoría, en algunos servicios también, la cláusula de confidencialidad y la cláusula de propiedad intelectual, ¿no? En la cláusula de confidencialidad se establece que el contratista no puede hacer pública, no puede, o sea, debe guardar, ¿cómo decirlo? Guardar silencio en relación a la información que le proporciona la entidad para llevar a cabo el servicio, pero también a los entregables que finalmente realiza. Por eso es muy importante esa cláusula de confidencialidad y de propiedad intelectual, porque tiene que haber transferencia de propiedad intelectual. Imaginemos todo la compra de los bienes, la contratación de servicios. Entonces, todo eso implica, pues, que tiene que haber una transferencia de propiedad intelectual para que el contratista no esté publicando el entregable que ha entregado la entidad, ¿no? Y eso implica en algunos casos también, como por ejemplo en una consultoría para el desarrollo de una imagen institucional, los trámites a Tindecopy para inscribir los lemas, los logos, etcétera, ¿no? Los signos distintivos de propiedad.
Analizar las variables de la estrategia de contratación para asegurar el cumplimiento de la finalidad pública. En la estrategia de contratación se establece una serie de variables que hay que analizarlas, evaluarlas, determinarlas, como por ejemplo el tipo de procedimiento de selección, como por ejemplo el perfil del evaluador, el tipo y perfil del evaluador cuando ese procedimiento lo permita, la interacción con el mercado, el sistema de entrega, la modalidad de pago, etcétera, etcétera. Una serie de aspectos importantes que hay que incluir, hasta la propuesta de factores de evaluación, etcétera, ¿no? Realizar la interacción con el mercado con eficiencia y transparencia. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que cuando se realice estas reuniones como parte de las herramientas previstas en la consulta al mercado, se haga con toda transparencia, ¿no? Elaborar las bases revisando las bases estándar aprobadas por la DGA. ¿Mm? Esto es muy importante para establecer, por ejemplo, correctamente los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Los que sean obligatorios hay que incluirlos de todas maneras, porque si no el procedimiento se va a declarar nulo. Y las que sean facultativos, aplicando el criterio en función al objeto de la contratación. Consignar en actas todas las decisiones que adopten los evaluadores, todas, incluyendo las prórrogas de las etapas, ojo, incluyendo las prórrogas de las etapas, ¿no? En esa acta siempre tiene que haber tres. eh, Va a depender de si se trata de un comité, porque en el caso del comité debe haber siempre tres firmas, ¿no? Tres firmas en el acta. Absolver las consultas y observaciones con la debida motivación. Yo ya nos hemos referido a eso, ¿no? Si no estaría vulnerando ese principio de transparencia y, eh, y publicidad, ¿no? En el caso de que no exista una debida motivación. Integrar la base de acuerdo al pliego de absolución de consultas y observaciones. Sabemos nosotros que es muy común ese error, que se cometen errores al momento de integrar las bases y no se integran correctamente a pesar de haberse absuelto esa consulta y observación y en el mismo pliego que se estableció que se va a modificar el capítulo tal de las bases en tal sentido y finalmente al momento de integrar las bases se olvidan de hacer. Felizmente existe la disposición en el reglamento eh, que dispone que en caso de que exista una discrepancia entre el texto del pliego de absolución de consulta de observaciones y las bases integradas, prevalece el pliego de absolución de consulta de observaciones. Y por lo tanto, eso va a determinar que ese pliego de absolución de consulta de observaciones también va a formar parte del contrato. Ojo con eso. Subsanar las ofertas sin afectar el principio de igualdad de trato, ¿no es cierto? Hay que ver que no se le está dando una ventaja específica a algún postor al momento de solicitarle que subsane su oferta, ¿no? Realizar en forma oportuna la fiscalización de la información presentada por el postor ganador de la buena pro. Muchas veces, esta forma, eh, lo que sí se tiene que cumplir es ese plazo que se estableció en la nueva normativa de los 10 días hábiles de haberse consentida la buena pro. Finalmente, puede ser que la fiscalización termine, culmine cuando ya se firmó el contrato. Entonces, eventualmente, si hay un documento falso o una información inexacta, entonces ya no se podrá declarar la nulidad del procedimiento, pero sí podría declararse la nulidad del contrato. Acuérdense que la nulidad del contrato es una facultad, no es una obligación. Analizar la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo del contrato presentada por el contratista, análisis, ¿no? Correctamente y realizar un análisis costo-beneficio antes de resolver un contrato o declararlo nulo, porque estamos dentro de un enfoque de gestión por resultados. Por eso es que no se le puede obligar a la entidad a resolver un contrato o declararlo nulo, a pesar de que existen las causales previstas en el reglamento. A pesar que en el caso de resolver el contrato se haya alcanzado
la máxima penalidad, que ahora ha cambiado, ¿no es cierto? Porque en la normativa anterior, un contrato, por ejemplo, de 100.000 soles podía tener una penalidad hasta de 20.000, 10.000 por penalidad por mora y 10.000 por otras penalidades. Sin embargo, en la nueva normativa, eh, ahora se suma. Ya no puede, en este caso, ya no podría haber una penalidad mayor a 10.000 soles, sumadas la penalidad por mora y las otras penalidades, ¿no? Entonces, a pesar de que se alcance ese límite, igual no hay la obligación de resolver el contrato, porque después viene la pregunta, ¿y qué hacemos después? ¿Mm? ¿Qué pasa si, por ejemplo, era un postor único? Si era un postor único, ya no vamos a poder hacer un procedimiento de selección no competitivo para contratar el saldo del contrato. ¿Qué pasa si por resolver el contrato después contratamos nuevamente, pero con un precio más alto? Entonces, todas esas características específicas, ¿qué tanto lo necesitamos urgentemente ese contrato o no? ¿Mm? ¿Ok? Entonces, todos esos aspectos son importantes. Es un poco un resumen de lo que podría ser unas buenas prácticas. Con esto estaríamos entonces culminando la, eh, la conferencia del día de hoy y vamos a proceder a la Muchas gracias, resolución de muchas las gracias, consultas. muchas gracias, Bueno, profesor. Felicitaciones. Ha sido una experiencia interesante. Y ahora quiero compartirle algunas preguntas del público. Nos preguntan, ¿hasta qué punto la normativa peruana está alineada con los estándares internacionales en materia de compras públicas? es una pregunta interesante. Si uno revisa la exposición de motivos de la ley y la exposición de motivos de reglamento, se puede advertir que hay varias normas internacionales que se han tomado en cuenta para poder elaborar esta nueva normativa. Por ejemplo, se ha tomado en cuenta los contratos estandarizados de ingeniería de uso internacional, como los del FIDIC, el NEC, etcétera, que antes en la normativa anterior no estaban previstos. Por ejemplo, no es un ejemplo de eso. Y también la nueva normativa se ha generado a través de las recomendaciones de la OECD en este proceso que tiene el Perú de incorporación a la OECD. Y uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta son las exigencias que se ha hecho un informe respecto a los cambios que había que tener en la normativa de contratación pública para justamente un elemento más para la incorporación del Perú en la OECD. Además, también hay muchas figuras que se han tomado de las normas que tiene el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿no? En sus contrataciones, como el tema de negociación, como el tema de diálogo competitivo, que son aspectos en los cuales antes hasta podría uno tener hasta sospechas de corrupción, etcétera, ¿no? Porque en términos de Correcto. negociación, entonces son temas que sí se han incorporado de la experiencia internacional, ¿no? Sí, nos preguntan también, Flor, si un locador puede ser miembro del comité de selección en los procesos de selección. ¿Es A ver, posible? a ver, hay una opinión, si no me equivoco, en la 041, creo, 2025, que ha emitido el OEC, perdón, el OEC, porque ya era OEC, creo. Sí, ya era OEC, en la cual establece que los compradores públicos, o sea, las personas que trabajan en el área de logística, en el área de abastecimiento, en la dependencia encargada de las contrataciones de cada entidad, eh, tienen que ser compradores públicos, tienen que tener una relación con la entidad, una relación laboral o semilaboral, o sea, que estén en planilla o que estén bajo un contrato administrativo de servicios, el régimen CAS.
Por lo tanto, un locador no podría integrar dentro de la interpretación de esa opinión, no podría integrar un comité o ser un comprador o un oficial de compra, digamos, ¿no? Podría realizar otro tipo de labores, pero no podría ser miembro de un Parte comité del o comité. un oficial de compra. Correcto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué riesgo genera la sobreregulación en las contrataciones públicas y cómo puede mitigarse? De regulación. Lo que pasa es que habría que entender qué se entiende como sobre regulación. Yo creo que esta nueva norma tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Siempre es mucho más cómodo actuar si uno no tiene una norma, porque entiende que tiene su propia voluntad, pero estamos dentro de un contexto de recursos públicos, de la utilización de recursos públicos y de fines públicos. Entonces eso hace que necesariamente tengan que haber controles específicos que hay, por alguien podría entender que se puede perjudicar la gestión de las entidades, pero si son controles en algunos casos inteligentes, ¿no? O sea, controles, porque es difícil a veces tener una medida que sea transparente y eficiente a la vez. A veces esa Correcto. dicotomía entre transparencia y eficiencia, porque yo puedo ser muy transparente, pero después y le digo que me presenten declaraciones todos los días y es recontra transparente, pero al mismo tiempo también genera ineficiencia. Y a veces también por dejarlo todo abierto y ser todo eficiente, también pecamos de no ser tan transparentes. Tiene que Entonces, haber un punto de equilibrio. así es, así es. Entonces yo no creo que se hable de sobreregulación necesariamente. Yo Ok. creo que esta norma tiene aspectos positivos y puede ser que en algunos casos pueda haber exceso de regulación, pero en general yo creo que es una buena norma y yo creo que es importante también el tema de los controles, porque no es solamente tenemos que ver del punto de vista de las entidades y de los contratistas, sino tenemos que ver finalmente para qué llevamos a cabo todo esto para satisfacer las necesidades de la población. Entonces tenemos que tener varios intereses que se conjugan en un proceso de contratación pública, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la elaboración de requerimientos técnicos por parte de las áreas usuarias? Y no establece la finalidad pública, o sea, uno primero tiene que establecer la finalidad pública y después elaborar el requerimiento en base a esa finalidad pública. Lo que hacen muchas áreas usuarias es que ponen la finalidad pública al final, ¿no? No elaboran el requerimiento. Un ejemplo, ¿no? Si yo compro una camioneta, entonces yo tengo que tener claro que cuando compro la camioneta, muchos aspectos, pero uno de los más importantes es dónde la voy a utilizar. Entonces, muchos errores es, compramos los patrulleros, compramos las ambulancias y después vemos dónde las vamos a utilizar. Y no es lo mismo utilizarlas en que recorra esa camioneta o esa ambulancia, esté en Puno o esté en Tumbes o en Iquitos. O sea, ese es un mal bien común de comprar y compro y después veo dónde lo ubico. Ese es un ejemplo claro, ¿no? De una falta de los errores común en el requerimiento. Otro error común en el requerimiento es el tema del fraccionamiento. ¿Qué significa fraccionamiento? Significa dividir una contratación. Yo tenía que comprar 1.000 herramientas y compro 500 herramientas en marzo y 500 herramientas en julio. En vez de haber hecho una sola compra que me hubiera permitido, por economía de escala, tener un menor precio y además llevar a cabo un solo procedimiento y eso genera pues ahorro en recursos y una serie de cosas. Pero no, divido en dos. Entonces, el fraccionamiento está prohibido salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, no tenía la plata suficiente para comprar todo, entonces, obviamente, que solo compro lo que tengo en ese momento. O, por ejemplo, la necesidad surge después.
Entonces surge después, ¿por qué? Porque tenía la necesidad de comprar mil escritorios porque tenía 1000 trabajadores. Y resulta que después contrato 500 más. Entonces tengo la necesidad de comprar 500 escritorios más. Pero eso pasó 6 meses después o 8 meses después, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, Ujú, eso sí no se correcto. considera procedimiento, ¿no? Sí, estimado doctor, el tiempo nos está ganando, quisiéramos poder pasar todas las preguntas, pero tenemos que ir cerrando. Esta es la pregunta para que usted dé su opinión sobre el tema. ¿Qué recomendaciones daría para promover una cultura institucional basada en las buenas prácticas e integridad en los procesos de contratación pública? A ver, primero partimos del requerimiento. Yo creo que si se hace un requerimiento completo, un requerimiento conociendo el mercado, porque muchas veces no se conoce el mercado. Entonces se sale un poco a ciegas a comprar. Entonces tiene que uno conocer el mercado. ¿Y cómo conoce el mercado? Hay varias herramientas. Por ejemplo, revisando procedimientos de selección que han hecho otras entidades. A veces tenemos este complejo de Adán de que nosotros somos los primeros que vamos a comprar ese bien o contratar ese servicio y no revisamos otros procedimientos, porque la revisión es muy sencilla, de otras entidades, cómo lo han hecho, qué problemas han tenido, ¿no? Otro aspecto importante es que la entidad tiene que aprender de sus errores. ¿Qué significa eso? Que debería llevar, por ejemplo, un archivador donde establezca todos los problemas que han habido, en el sentido, por ejemplo, de las recomendaciones que ha aplicado la auditorías, ¿no? Los órganos de control institucional, o por ejemplo, las recomendaciones que ha hecho el OCE, o cuando han declarado nulos los procedimientos. O sea, todos esos errores se pueden documentar, todos esos errores se pueden guardar. Entonces, antes de hacer un proceso de contratación, revisar, hacer como unos lineamientos internos de la entidad para justamente no cometer esos errores, ¿no? Esa podría Doctor ser la acción que se. Víctor, sí, Víctor nos pregunta y nos dice, la ley 32069 y su reglamento no establece un marco normativo de que las entidades deban de elaborar directivas para las contrataciones menores, montos menores o iguales a 8 UIT. ¿De qué manera sería recomendable normar la obligación de elaborar directiva interna para cada entidad? Me parece una pregunta bastante interesante por lo práctico y por lo que justamente usted venía conversando sobre ver cuál es lo transparente y cuál es lo eficiente. Ok, a ver, los contratos iguales o menores a 8 UITs ahora se llaman contratos menores. Esos contratos menores en la normativa anterior estaban fuera del ámbito de la ley, ahora están dentro del ámbito. Es un cambio importantísimo. Y creo que si no me equivoco, representaban alrededor de un 20 o 30% de todas las compras. Entonces esas no se supervisaban porque digamos, de largo, ¿no? O sea, como que desapercibidas porque eran montos pequeños, pero esos montos pequeños sumados representan casi el 30% de las compras públicas. Entonces, con la nueva normativa, el enfoque se ha puesto también en ellos, pero con la flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Significa, ok, yo te pongo un capítulo específico de contratos menores, pero además te permito libremente llevar a cabo tu proceso de contratación complementando todas esas disposiciones, porque el capítulo es pequeño, es muy poco lo que se habla sobre el crimen, las cosas básicas, pero obviamente muchas entidades lo que hacen son lineamientos internos, directivas, lineamientos internos que complementan lo que se está establecido, ¿no? En el reglamento. Entonces, y el reglamento permite eso, el reglamento permite que se complemente, es decir, el reglamento establece claramente que las entidades podrán incluir, no las obligan, no es obligatorio, pero es una buena, sería una lección aprendida y una buena práctica el incluir lineamientos internos de esas compras, de esos contratos menores, ¿no? Correcto, doctor. Entonces queda claro que los reglamentos son importantes
porque de alguna medida nos permiten utilizar reglas claras en situaciones distintas, pero que a la vez permite una labor eficiente. Jocelyn Pero, nos pregunta, si las ya, compras por catálogo sí, electrónico, ¿se hace segmentación en el mercado? Es decir, si compro por catálogo electrónico, ¿estoy comprando segmentado? Esa es la inquietud. eh, en la nueva normativa solo se ha establecido dos excepciones a la segmentación de contrataciones. Segmentación de contrataciones es escoger el plan anual de contrataciones y ver todas las contrataciones y segmentarlas en cuatro categorías, en bienes y servicios, ¿no? Entonces, esa segmentación, solamente hay dos excepciones a esa segmentación. No se realiza en contratos menores justamente y tampoco se realiza en procedimientos de selección no competitivos. No se establece en ninguna parte, en ninguna excepción a la compra por catálogo, ¿no? Correcto. Entonces, queda claro para Jocelyn que si se compra por catálogo, entonces no es una excepción a la norma. A la Bien, segmentación, sí. Sí. queremos agradecerle, doctor, por su participación. Ha sido una excelente conferencia y al público recordarle que como todos los miércoles de gestión administrativa nos podrán encontrar el siguiente miércoles. Gracias, Luis, gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Que te vaya muy bien. Gracias a todos por su participación. Será en otra oportunidad. Muchas gracias.